Así que si ya está usted listo y ya tiene su Biblia ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a comenzar en esta mañana. El mensaje del día de hoy tiene por título Conversaciones Nocturnas. Como también ya mencionaba el hermano Gerardo al principio del servicio, hoy 3 de febrero de 2019, vamos a estar iniciando una nueva serie de sermones que tiene como título Y vimos su gloria, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes de continuar con la predicación, me gustaría que usted pudiera cerrar sus ojos y vamos a encomendar este momento de predicación de la palabra del Señor en sus manos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de poder venir, estar aquí en tu casa, para poder cantarte, alabarte, para poder estar un tiempo de comunión con nuestros hermanos, pero más importante aún, gracias porque tenemos este tiempo en el cual podemos escuchar y compartir la palabra tuya, el mensaje que viene de ti. Y Señor, para mis hermanos, yo te pido que tú hables directamente a sus mentes, pero sobre todo a sus corazones, y que esta palabra pueda ser escuchada, entendida y comprendida completamente, para que a través del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas seamos transformados. Te pido también, Señor, tu ayuda para mí, para que pueda hablar lo que conviene, lo que es correcto, y que tú me dirijas en la correcta predicación de tu mensaje. En esta hora nos ponemos y nos preparamos para recibir de ti, y si algún hermano también más ha de llegar, te pedimos por favor lo traigas con bien. Gracias por este día, por esta mañana y por este tiempo. En tus manos nos encomendamos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como les decía, el mensaje de esta mañana tiene por título Conversaciones Nocturnas, de la serie Y vimos su gloria. ¿Y cuántos evangelios tenemos en la Biblia? ¿Alguien sabe? Cuatro evangelios, efectivamente. Tenemos 4 evangelios, que es el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios. ¿Y por qué? Porque estos 4 evangelios tienen diferentes narradores, diferentes puntos de vista de una misma situación. Usted sabe que si, por ejemplo, ocurre un accidente en una carretera y 4 diferentes reporteros cubren ese mismo acontecimiento para diferentes periódicos, que al día siguiente o por la tarde usted podría consultar los periódicos que escribieron esos reporteros y ver un diferente punto de vista de cada uno de esos reporteros. Por ejemplo, habrá un reportero que valga la redundancia, reporte el daño quizá de automóviles, y quizá otro reportero sea o escriba un reportaje más humano acerca de si alguna persona falleció o tuvo alguna lesión. Tal vez otra persona hable acerca de otra cuestión, hablando del mismo evento, pero de la cuestión de seguridad, de la importancia de manejar con cuidado, etcétera. Es decir, hablando del mismo evento, en este caso que ponemos como ejemplo, un choque, 4 o 5 o 10 o la cantidad de reporteros diferentes puede hablar del mismo evento, pero en diferentes puntos de vista. Lo mismo sucede con los 4 evangelios que tenemos en nuestra Biblia. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son escritos por diferentes personas, porque cada una de ellas tuvo un diferente punto de vista, pero nos habla de los mismos acontecimientos, y también tiene una razón de ser el por cual por lo cual son 4 diferentes evangelios, porque también estos evangelios fueron escritos para diferentes públicos meta, para diferentes objetivos. Por ejemplo, el evangelio de Lucas, este evangelio que fue escrito por un hombre llamado Lucas, fue escrito para las personas, específicamente para un recién convertido que se llamaba Teófilo. Y este evangelio de Lucas, yo en lo personal se lo recomiendo mucho para una persona que acaba de ser convertida o alguien incluso que no es creyente. El evangelio de Lucas es lo más recomendable que usted puede hacer que esta persona lea. Por otro lado, y por lo contrario, el evangelio de Juan es un evangelio que fue escrito por el hombre, el discípulo llamado Juan. Y este evangelio fue el último de los evangelios que se escribió. Y de hecho este evangelio tiene como público objetivo, o fue escrito, dirigido para personas que ya eran creyentes, y no solamente que ya eran creyentes, sino que ya tenían un conocimiento básico del evangelio y que sabían realmente acerca de la palabra del Señor.
Por eso es que tenemos una introducción en el Evangelio de San Juan, una introducción como esta. En el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y seamos honestos, si una persona no creyente que jamás ha asistido a una iglesia y que no sabe nada acerca de la Biblia ni de la palabra de Dios, lee esto, pues se va a quedar con signos de interrogación arriba de la cabeza, y que era el Verbo, y que era Dios, y que en el principio, y que era, y que pues no entiendo nada. ¿Y por qué sucede esto? Reitero, porque cuando Juan escribe su evangelio, Juan lo escribe pensando en personas que ya sabían del evangelio. Si se da usted cuenta, él no se toma en ningún momento ni hace ninguna pausa en la introducción, que es del capítulo 1 del evangelio de Juan, para explicar acerca de lo que acaba de hablar. ¿Por qué? Porque él da por hecho que las personas que van a leer el evangelio ya saben de lo que él está hablando y que ya conocen las enseñanzas básicas del cristianismo. Pero ahora bien, en esta parte que les decía que podremos llamar la introducción del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, él escribe esto, que es por lo cual vamos a titular esta serie de mensajes: y vimos su gloria. Capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está hablando Juan del Señor Jesús. Se está refiriendo a que el Señor Jesús, quien es Dios, el Hijo de Dios, vino al mundo y habitó entre nosotros, hecho carne. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego él continúa diciendo: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el siglo I, de nuestra era, el Señor Dios vino al mundo, como declara aquí el texto, aquel Verbo se hizo carne, pero la gente no creyó. ¿Y por qué? Sería la primera pregunta de esta mañana. ¿Por qué la gente no creyó? ¿Por qué los judíos siguen esperando al Mesías hasta el día de hoy? ¿Por qué el pueblo, los líderes, no pudieron ver a Dios en ese carpintero de Nazaret? ¿Qué fue lo que pasó? Y la respuesta también ya la acabamos de leer en este mismo texto, y dice Juan: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí Juan hace una acepción: solamente algunos la vimos. Él no dice y todos vieron su gloria. Él dice vimos, solamente hablando de algunos específicamente. Los discípulos y algunos cuantos más fueron aquellos que vieron la gloria del Señor. Y por esta razón, por eso que solamente pocas personas vieron su gloria, es la diferencia en que algunos creyeron y otros decidieron quedarse en la oscuridad. ¿Por qué? Porque solamente algunos vieron la gloria de Dios. Y por eso es que en este mes de febrero, Dios mediante, vamos a estar hablando en esta serie llamada Vimos su gloria, y en ella vamos a tomar algunos episodios bíblicos de los evangelios con diferentes personas, porque debemos recordar que el Señor Jesús estuvo en la tierra ¿cuántos años? Por lo menos sabemos que unos 33 años. Y en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos registros sobre todo de sus últimos 3 años, los 3 años de su ministerio, que es cuando el Señor tuvo un mayor impacto, que es cuando el Señor tuvo una mayor convivencia con otras personas, y es precisamente en ese tiempo de su ministerio en el que nosotros vamos a estar enfocándonos en esta semana, si el Señor lo permite, y ahí vamos a estar hablando acerca de las personas que fueron influenciadas y afectadas al ver la gloria de Dios, y vamos a estar viendo diferentes atributos de esa misma gloria. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios tiene diferentes atributos con las personas que logran verla. Así que en esta mañana, como les decía, solamente esa la entrada para poder entender por qué se llama esta serie de mensajes de esa manera y de qué vamos a estar hablando, si el Señor lo permite, en este mes de febrero. Y en esta mañana vamos a hablar de un personaje en particular. Vaya por favor ahí mismo en su Biblia, en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 3 vamos a estar leyendo diferentes versículos y vamos a hablar de un hombre que se llamaba Nicodemo. ¿Cuántos de aquí, puedo ver sus manos, por favor levántelas, han escuchado acerca de Nicodemo? ¿Ok? Nicodemo, baje su mano por favor, ahí tiene un nombre para sus hijos o nietos, Nicodemo. Nicodemo es un personaje que de hecho aparece solamente en el Evangelio de Juan y aparece solamente 3 veces. Esta es una de ellas, la que vamos a ver en esta mañana. Pero realmente Nicodemo es un personaje, no lo podríamos llamar ni siquiera secundario. Es un personaje solamente que aparece de momento, que aparece en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y de ahí no vuelve a aparecer hasta muchos capítulos después.
Pero, ¿qué sabemos acerca de Nicodemo? Porque para poder hablar de él y para poder entender la conversación que tuvo el Señor con Nicodemo, tenemos que entender quién era Nicodemo. Así que vamos a comenzar leyendo Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Sígalo con la vista, por favor. Dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí nada más, hermanos. Ahora, con esto que acabamos de leer, ¿qué aprendimos? Bueno, lo primero que aprendimos es que su nombre de esta persona será Nicodemo. Ok, es la única hermana que está despierta. El nombre de esta persona dijimos que es Nicodemo, efectivamente. También leímos o aprendemos que él era un principal, es decir, él era alguien importante en el pueblo. Él era alguien que la gente conocía. Él era alguien que las personas respetaban. ¿Por qué? Porque era una persona, un principal entre los judíos. Además de eso, se nos dice también que era fariseo. Eso es lo otro que también nos dice este texto. También nos dice que fue a ver a Jesús, particularmente ¿en qué horario? De noche. Nos dice aquí que este hombre fue a ver de noche al Señor, y al final nos dice que de alguna manera Nicodemo había estado al tanto o vigilando las obras del Señor. Le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Entonces, de esta manera nos deja ver el mismo texto que Nicodemo ya tenía algún tiempo siguiendo, quizá de manera distante, pero siguiendo al Señor. Es decir, ya conocía, ya había escuchado los relatos, ya sabía que había sanado a alguien por aquí, alguien por allá, que había predicado en ciertos lugares. Es decir, Nicodemo ya había escuchado los rumores acerca del Señor. Así que me quiero enfocar solamente en los últimos 3 puntos, es decir, que él era un fariseo que fue a ver al Señor Jesús de noche y que estaba al tanto de sus movimientos. Solamente me quiero enfocar como introducción en esta mañana en eso. Y dice que Nicodemo era un fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Bueno, en la época del Señor Jesús, los fariseos eran un grupo religioso, político y social que estaban dentro del pueblo, convivían con el pueblo, y su función general era que ellos desempeñaban el papel de maestros de la ley, es decir, conocedores de la ley. Ellos se dedicaban a hablar acerca de la ley, de las interpretaciones, de lo que agradaba a Dios, de lo que no agradaba, de lo que era correcto, de lo que no era correcto, en fin. Un fariseo era una persona religiosa, también cumplía un papel político en el pueblo porque eran representantes del pueblo frente a los romanos, y también tenían una cuestión social porque en ocasiones fungían de cierta manera de jueces. De hecho, había un grupo principal, no estaba compuesto solamente por fariseos, sino por fariseos y otras facciones de la religión judía, que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo más importante de los judíos, estaba compuesto aproximadamente por unas 70 personas, y muchas de esas personas eran fariseos. Entonces los fariseos eran un grupo importante delante del pueblo, era gente respetada, que la gente admiraba. ¿Por qué? Porque tenían un compromiso especial con Dios. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. De hecho, tradicionalmente se cree que el Señor Jesús tenía una especie de bronca o de problema con los fariseos. De hecho, si usted viene aquí a la iglesia y escucha la palabra fariseo, tiene una connotación negativa. Si nosotros hablamos de los fariseos o mencionamos, o inclusive le decimos a algún hermano, por favor no sea fariseo, ¿a qué nos referimos? A que no sea legalista, a que no sea una persona quizás hasta amargada. Es decir, la palabra fariseo en nuestros días tiene una connotación negativa, y por esa razón es que muchas veces pensamos o tenemos la percepción de que el Señor Jesús estaba en contra de ellos, o que no los quería o no los toleraba. Pero eso no es verdad. No vaya para allá. Mateo 23, capítulo 23, versículo 2 y 3 dice de esta manera. Mateo 23, 2 y 3. En la cátedra de Moisés, este es el Señor Jesús hablando, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Así que aquí tenemos al Señor mismo, al Señor Jesús, diciéndole al pueblo que imiten a los fariseos, que sean como ellos, que busquen ser como ellos en lo que corresponde al celo del Señor.
En lo que corresponde a seguir y guardar las obras, el Señor recomienda que seamos como los fariseos. Pero el problema que el Señor tenía con este grupo, o con los fariseos y con cualquier persona, era su hipocresía, su incongruencia. Que decían pero no hacían. Que a la gente iban y les comentaban o les decían lo que tenían que hacer, lo que tenían que guardar, lo que tenían que servir. Pero ellos mismos solamente lo decían de labios para afuera, pero no lo cumplían. En otra parte de la Biblia el Señor mismo les dice o los compara con tumbas. ¿Por qué? Porque le dice que ustedes son como tumbas, porque por fuera están muy bien, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús realmente, el único problema que tenía con los fariseos era que muchos de ellos eran hipócritas. Pero Él nunca se cerró a dialogar con ellos. Prueba de esta situación es lo que tenemos aquí en Juan capítulo 3, donde vemos que uno de estas personas, uno de los principales de los fariseos, llamado Nicodemo, viene de noche con el Señor. Y esta situación no hace que el Señor lo rechace, ni hace que el Señor no quiera hablar con él, ni dice que el Señor se apartó de él. No, ¿por qué? Porque el Señor Jesús siempre estuvo dispuesto a dialogar con ellos. Por otro lado, los fariseos en general no veían a Jesús con buenos ojos, por algunas razones, por ejemplo, porque atentaba contra su popularidad de los fariseos. Les decía hace un momento atrás que los fariseos eran bien vistos delante de los ojos del pueblo, porque los fariseos eran como los héroes del pueblo, porque ellos tenían un compromiso especial con Dios. Pero cuando llega el Señor Jesús y la gente y comienza a predicar a la gente y la gente comienza a entender lo que el Señor Jesús está hablando, la gente comienza a voltearse y a buscar más al Señor Jesús, y entonces los fariseos comienzan a preocuparse porque su popularidad comenzaba a bajar. También no querían los fariseos al Señor Jesús porque muchas veces no aceptaban sus interpretaciones de la ley. Y aunque el Señor Jesús, como ya lo mencionaban, los señalaba como buenas personas, la última razón por la cual muchas veces no querían al Señor era porque Él mismo les calificaba de hipócritas. Les decía a la gente, sí, miren, los fariseos están bien en lo que dicen, pero no en lo que hacen. Busquen ser como los fariseos, pero cuídense de su hipocresía. Entonces, como el Señor también los calificaba o los tachaba de hipócritas, eso pues no caía muy bien a los ojos de los fariseos, y por eso es que estas personas no querían al Señor. Y por estas razones y otras más similares, los fariseos no aceptaban al Señor ni sus enseñanzas. Y de hecho, dicho sea de paso, por eso es que Nicodemo busca al Señor de noche. Cuando la Biblia aquí en Juan nos enfatiza que Nicodemo busca al Señor de noche, era porque él no quería que fuera visto con el Señor Jesús, no quería que los vieran juntos. Por eso es que lo hace en la oscuridad de la noche. Porque tenía Nicodemo seguramente temor de que lo vieran con él, de que pensaran que era su amigo. Entonces por eso es que Nicodemo lo hace de noche. Pero antes de que nosotros podamos pasar a las dudas que tenía este fariseo, veamos cuál fue la reacción del Señor Jesús. ¿Cómo mostró su gloria el Hijo de Dios a este hombre, a este fariseo que estaba genuinamente interesado? Y vamos a ver dos cosas. Lo primero, como ya les decía, es que no lo desechó por su condición de fariseo. No le dijo, no, Nicodemo, yo no te puedo recibir, no me quiero meter con ustedes los fariseos son hipócritas, ustedes no creen, ustedes realmente son falsos maestros, dan falsas enseñanzas, Nicodemo, no te puedo ni ver ni recibir. No, el Señor no hizo eso. El Señor abrió su puerta, abrió el tiempo para poder platicar con Nicodemo y para poder resolver sus dudas. Entonces, nosotros como creyentes también tenemos mucho que aprender todavía acerca del Señor, porque mientras que el Señor Jesús no desecha a Nicodemo por su ocupación o por el trabajo que desempeñaba, porque quizá era hipócrita, ¿qué hacemos nosotros muchas veces los cristianos? Tachamos, etiquetamos, no recibimos a ciertas personas, ya sea en nuestra congregación o en algún lugar, porque no, esa persona no puede estar aquí en la iglesia, esa persona no puede alabar, esa persona no puede servir, esa persona no puede tener este cargo quizá en la iglesia, y los tachamos o los desechamos incluso. Y lo segundo que hizo el Señor es que tampoco lo reprendió por ir a él de noche. Seguramente Nicodemo, con algunos de sus contactos, concertó la cita con el Señor, tal vez envió a un mensajero diciéndole a Jesús, Nicodemo quiere hablar contigo, perfecto, dile que venga. A ver, déjame ver mi agenda, dice el Señor Jesús, sí, perfecto, a las 3 de la tarde tengo tiempo, dile que venga. No, pero te quería decir, dice el mensajero, te quería pedir un favor, no sé si pudiera hacer en la noche por ahí, tal vez después de las 10.
tal vez ya a medianoche. Y el Señor Jesús entiende por qué Nicodemo quiere verlo por la tarde, ya de noche. El Señor Jesús entiende que Nicodemo no quiere que lo relacionen con él. El Señor Jesús era listo y sabe que Nicodemo tiene temor de lo que otros pueden hablar, y por eso se quiere visitar al Señor Jesús de noche. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo reprendió, le dijo: Nicodemo, te avergüenzas del Evangelio, no te puedo recibir, Nicodemo, porque eres de la secreta. No, ¿qué hizo el Señor Jesús? Está bien, si quiere hacerlo de noche, dile que puede venir de noche. No tengo problema, no tengo inconveniente. ¿Por qué? Porque muchas veces los de los prejuicios, los de las etiquetas, los que tachan a las personas, no es el Señor. ¿Sabe quién es? Somos nosotros. La pregunta que ahora viene a mi mente es: ¿cuántos Nicodemos habremos expulsado de nuestras iglesias por prejuicios, por falta de paciencia, por nuestras reglas, porque no se amoldaban a lo que nosotros pensábamos que tendría que ser un discípulo de Cristo? ¿Cuántos Nicodemos habrán dejado de venir a la iglesia? Porque nosotros mismos los desechamos y no fuimos como el ejemplo del Señor Jesús. Y sí, es verdad, hay muchas personas, mucha gente que viene solamente por curiosidad o viene para pasar el rato. Inclusive hay personas que vienen a la iglesia para burlarse de la iglesia, para burlarse de los creyentes. No lo voy a negar. Sí, hay ese tipo de personas irrespetuosas. Pero dentro de esas personas, ¿cuántos Nicodemos honestamente interesados, pero que a lo mejor tenían ciertas dudas o ciertos temores, vinieron y nosotros también los desechamos junto con nosotros? ¿Cuántos? Y es que lo primero y lo más importante que vamos a ver en esta mañana es que una de las características de la gloria de Dios es que la gloria de Dios es paciente. La gloria de Dios es paciente. Y me voy a adelantar un poco al final de esta historia de Juan, capítulo 3. Pero esa noche, luego de que Nicodemo platicara con el Señor, este fariseo curioso no se unió a las filas de los discípulos, ni dejó todo para seguir al Señor, sino que tuvo que pasar mucho tiempo para que Nicodemo inclinara su balanza para seguir al Señor. Pero una vez más, la gloria de Dios es paciente. Ahora bien, vamos a regresar a la historia aquí. Y esa noche, ¿de qué platicaron el Señor y Nicodemo? Es posible que no tengamos una transcripción completa de la conversación. Posiblemente lo que nosotros leemos aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan solamente sea un resumen, pero como todo buen resumen, no vamos a leer solamente lo más importante que se dijo en esa noche. Y continúe por favor leyendo junto conmigo Juan capítulo 3, vamos a leer ahora del versículo 3 al 8. Dice de esta manera: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La respuesta es por demás sencilla. Nicodemo viene con el Señor y él tiene una pregunta específica. ¿Qué tengo que hacer o qué debo hacer? Pregunta Nicodemo, para entrar al reino de Dios. Y el Señor entonces aquí viene y responde: Nicodemo, lo que tú tienes que hacer para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Y para un creyente, en este caso nosotros, en este tiempo, en nuestros días, la respuesta incluso parece obvia. No solo eso, sino que la reacción de Nicodemo nos puede parecer hasta cómica y graciosa, porque este fariseo, que era maestro de la ley, llega a pensar de alguna manera que el Señor, cuando dice que se necesita nacer de nuevo, está hablando acerca de algo físico. Nicodemo de hecho lo pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, Nicodemo, el Señor está hablando en un sentido espiritual, no es físico. Y nosotros, ¿qué decimos? Obvio. No es lo que nosotros decimos: por favor, Nicodemo, es tan obvio. El Señor está hablando de la importancia de nacer de nuevo, pero de una manera espiritual. Nicodemo, ¿cómo es posible que no lo entiendas? Pero Nicodemo es el único que se concentra más en lo físico que en lo espiritual. Nos reímos de la respuesta hasta inclusive tonta de Nicodemo, pero ¿será acaso que Nicodemo es el único que solamente piensa en lo físico en lugar de lo espiritual?
¿O nos parecemos más de lo que creemos a ese viejo maestro de los fariseos, a ese Nicodemo? Tal vez nos parecemos más de lo que pensamos a Nicodemo, porque piénsalo por un momento. Al día de hoy tenemos gimnasios, por ejemplo, donde podemos bajar el abdomen, incrementar los músculos, modelar nuestra figura, pero ¿cuánto nos preocupamos por bajarle a nuestras críticas, a nuestros chismes, a nuestro mal carácter, a nuestro enojo? Incrementar nuestra piedad, modelarnos más conforme a la figura del Señor Jesús. No hay gimnasios espirituales, ¿verdad? ¿O sí hay? ¿Hay gimnasios espirituales o no hay? ¿Seguro? ¿Y dónde cree usted que está hoy? ¿Está usted hoy en esta mañana en un gimnasio espiritual? La iglesia es un gimnasio donde venimos precisamente a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Pero, por ejemplo, vea este gimnasio en específico, aquí esta iglesia, pues no tenemos mucha membresía. ¿Por qué? Porque no es popular ejercitar lo espiritual. Si fuéramos ahora que acaba de pasar enero, los gimnasios regularmente ¿cómo están? Llenos, tal vez solo la primera semana, ¿no? Pero, porque todos quieren bajar los 30 kilos que subieron en diciembre, pero la gente se preocupa más por lo físico. Y cuando digo la gente, nos incluyo a todos nosotros. Tenemos clínicas que nos ayudan a cuidar nuestro peso, el colesterol, a tener una dieta adecuada. Incluso hay lugares donde nos pueden ayudar a quitarnos algunos años, ¿no? Con un bisturí. Pero participar en la oración de la iglesia, venir temprano, llegar a la alabanza, leer, ayunar, las disciplinas espirituales, ahí ya no nos suena tan interesante, ¿cierto? Nos concentramos, reitero, como a Nicodemo, más en lo físico que en lo espiritual. Buscamos, por ejemplo, en esta mañana yo veo a muchos de ustedes con sus mejores ropas, con nuestras mejores ropas, y buscamos vestirnos con lo mejor que puede darnos nuestro presupuesto, y eso está bien, claro. Trabajamos muchas veces para comprarnos un mejor vestido, un mejor traje, mejores zapatos, es correcto, pero pregunto, ¿cuánto tiempo tiene su Biblia? Y algunos me dirán, no, pues yo tengo 20 años de cristiano y la tengo desde esos 20 años. Y el hermano que me la regaló ya tenía 10 con ella, imagínense, ya tiene unos 20, 30, 40 años. ¿Cuándo fue la última vez que usted cambió zapatos? Sobre todo le pregunto aquí a las hermanas. Pues a lo mejor algunos dirán ayer, inclusive, ¿no? Esta semana, este mes, a fin de año. Y usted compró quizá un nuevo par de zapatos, y le pregunto, no me tiene que responder, pero ¿no tenía zapatos cuando compró los últimos zapatos que tenía? Entonces, ¿por qué compramos otros zapatos? Quizá por gusto, por moda, porque los que tenía ya no están tan bonitos, porque ya no están a la moda, ya no son del día, ya no es lo que está in. Y si yo le dijera, hermano, este año usted tiene que comprar una nueva Biblia, ¿qué diría? No, si la mía nada más tiene 35 años. Está prácticamente nueva, nada más le pongo más cinta y sigue funcionando otros 20. Y no hablemos de pensar en una Biblia quizá de estudio, una Biblia que nos ayude a comprender mejor la palabra del Señor, que nos ayude a crecer, a fortalecernos espiritualmente. Ni siquiera ya hablemos de eso, ¿verdad? Entonces tal vez, si digo solamente tal vez, nos parecemos más de lo que creemos a Nicodemo. Porque Nicodemo estaba pensando solamente en lo físico, él no vio lo espiritual, pero nosotros nos parecemos mucho a Nicodemo, nos concentramos más en lo físico que en lo espiritual. Pero regresemos a esta pregunta que hacía Nicodemo. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cómo? Y la respuesta es demasiado sencilla, tan simple que incluso puede parecer chocante o hasta molesta para algunos. Para nacer de nuevo, debes creer, debes tener fe. No se trata de un esfuerzo humano, o de lo que yo puedo hacer, o de una serie de pasos, o de cumplir ciertas reglas, o de venir a la iglesia, o de orar mucho, o de leer. No se trata de eso, sino que para que nosotros podamos nacer de nuevo debemos tener fe. Y aquí quiero que hablemos ahora acerca de la fe que es necesaria. ¿Cuál es el versículo más famoso acerca de la fe? Lo hemos estado viendo casi todo el año pasado y este año. ¿Alguien me lo puede decir solamente la cita?
Hebreos 11:1, que es la definición de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sí, fe, se nos dice que debemos tenerla, que es necesaria para agradar a Dios, que es necesaria para la salvación, y todo eso es verdad. Pero aún más importante que todo lo anterior es saber que necesitamos tener fe, pero tener la fe correcta. Porque la fe en sí, o la fe por sí sola no basta. ¿Por qué? Porque podríamos tener fe, pero esa fe podría estar depositada en algún lugar incorrecto. Hay mucha gente que tiene fe, pero tiene su fe puesta en lugares equivocados. Tiene fe en el pensamiento positivo, que si yo creo bien, y que si yo creo algo, que si yo soy alegre, que si yo soy positivo, entonces las cosas van a pasar, las cosas van a suceder. Y eso es fe, sí, tienen fe en eso, pero es una fe incorrecta. Hay gente que tiene fe en dioses falsos, en la virgen de no sé dónde, en la muerte, en el santo, en el esto, en el otro. Gente que tiene fe en su Dios, sí, pero son dioses falsos. Hay gente que tiene fe, por ejemplo, en el dinero. Mientras yo tenga dinero en la cartera, en el banco, en casa, lo demás no me preocupa. Y es fe en el dinero. Y eso es fe, sí, pero es una fe, reitero, incorrecta. Por eso es que el Señor, continuando su conversación con Nicodemo, le va a explicar la importancia no solamente de tener fe, sino de tenerla en la persona correcta. Siga conmigo una vez más ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3, ahora versículo 13 en adelante, y dice el Señor Jesús hablando con Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el único Hijo de Dios, el único que bajó del cielo y el único en que nosotros debemos depositar toda nuestra fe, solamente Jesús. Luego el mismo Señor va a mencionar uno de esos episodios bíblicos un tanto cuanto raros que encontramos sobre todo en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, anote esto, se anota, Números capítulo 21, vamos a encontrar del versículo 4 en adelante una historia que nos dice que estaba el pueblo de Israel después de algún tiempo de que salió de Egipto, de que el Señor los liberara de Egipto, y estaban caminando rodeando la tierra de Edom, dice el relato. Y mientras ellos iban caminando, dice la Biblia que comenzaron a quejarse en contra de Dios porque los había sacado de Egipto, comenzaron a hablar en contra de Moisés. Se quejaban de que por qué tenían que estar en el desierto, de que por qué tenían que estar ahí. Olvidaron de momento que el Señor les había enviado el maná del cielo, que los cuidaba de día, que los guardaba de noche, que nada les pasaba a pesar de que estaban ¿dónde? En el desierto. Estaban en el desierto y tenían comida, y tenían agua, y tenían protección, y tenían la sombra que les guardaba del sol, y tenían la columna de fuego que les proporcionaba calor durante la noche. Estaban en el desierto y no les faltaba nada. Y aún así comienzan a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y entonces el Señor dice que se molesta y el Señor permite que una plaga de serpientes venenosas entre al campamento. Y las serpientes entran al campamento y comienzan a morder a las personas. Y las personas, se entiende que estas serpientes venenosas, que después de morder a las personas no morían inmediatamente, sino que había una especie de tiempo de sufrimiento y después la gente moría. Entonces el pueblo comienza a arrepentirse, o se arrepiente más bien, vienen con Moisés. Y le dicen: Moisés, ora al Señor, dile al Señor que nos perdone. Y Moisés hace lo siguiente, Números 21 del versículo 8 y 9. Entonces el Señor le dijo a Moisés, y miren nada más lo que el Señor le dice a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y atala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente. Así que Moisés hizo la serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Así que aquí podemos leer claramente que la solución a este tremendo problema del campamento de Israel es, número 1, que Moisés haga una imagen, y número 2, que la imagen sea de una serpiente de bronce, lo cual, seamos honestos, parece completamente una locura. Una serpiente, de hecho los cristianos generalmente la serpiente la tratamos o la tratan muchas personas como un animal malo, un animal del pecado, una representación de Satanás incluso. Pero aquí la Biblia nos dice en el libro de Números que el Señor mismo envió a Moisés para que hiciera una serpiente de bronce, que la colocara en un palo y que la gente que viera esa serpiente sería sanada. Y no, este no es un pasaje que defiende el hecho de tener imágenes.
Si usted escucha a alguien o alguien le dice que a través de este pasaje que Dios está a favor de que tengamos imágenes o que podemos usar imágenes porque este pasaje lo dice, ya perdió completamente el sentido del pasaje. Esto no es lo que nos dice este pasaje, no está defendiendo las imágenes. No, lo que este pasaje nos está enseñando es que Dios usa en este caso la imagen de una serpiente levantada en el desierto para salvar a su pueblo, para recordarnos que sus métodos son completamente diferentes a lo que nosotros esperamos, que sus métodos no son convencionales, que el Señor Jesús un día va a decir: hoy te quiero simplemente tocando las manos, te quiero devolver la vista, y al otro día tengo que escupir y hacer lodo y ponértelo en los ojos, y al siguiente día va a ser con la sombra, y al siguiente día. Y el Señor no es convencional, el Señor puede actuar de diferentes maneras. Así que para salvar a Israel del veneno de las serpientes, Dios usa la imagen de una serpiente de bronce levantada sobre un madero. Y para salvar al mundo entero del veneno del pecado, Dios usa a su Hijo convertido en pecado, levantado en una cruz, para salvarnos. Porque la serpiente de bronce en el desierto es solo una representación, una figura velada de lo que habría de venir. Cristo mismo en la cruz, muriendo por nosotros para salvarnos. La serpiente de bronce en el desierto solamente es una figura del Señor Jesús. ¿Y por qué es una serpiente? Porque la serpiente representa el pecado, y el Señor Jesús en la cruz, la Biblia dice que Él mismo se hizo pecado. Donde en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que esa es la representación, eso es lo que nos habla ahí. Y por eso es que el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: Nicodemo, mira, para que tú puedas entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que tener fe. Pero no cualquier fe, Nicodemo, debes tener la fe correcta, y la fe correcta es en el Hijo de Dios. Esa es la fe que tú necesitas, Nicodemo. ¿Y solo necesito eso? ¿Solo necesito tener fe? Sí, solo eso. Solo tener fe, pero recuerda, la fe correcta. La fe en el Hijo de Dios. Me pregunto, retomando este ejemplo del campamento con las serpientes venenosas, ¿cuántos así todavía murieron? ¿Cuántas personas aún así habrán muerto? Imagine usted la escena. Imagine que alguien, uno de sus familiares, alguna persona que conoce, fue mordido hace 2, 3, 4 horas, y usted sabe que fue mordido. Pero también después se entera que Moisés levantó una serpiente, y que Moisés mismo van a decir con heraldos: hey muchachos, si fueron mordidos, saquen a sus enfermos, a los mordidos, vean la serpiente, y cuando vean la serpiente van a ser sanados. Entonces usted va con esa persona y dice: mira, Moisés puso una serpiente en un palo y dice que si sales y la miras, te sanas. Y el otro tipo, no sé, un poquito ahí rejego y medio incrédulo, dice: sí, claro, si Moisés te dice que te tires de un puente, te tiras, ¿no? Por favor, usa la cabeza. ¿Cómo saliendo a ver una serpiente voy a ser sanado? A mí tráeme un antídoto, tráeme un médico. Es ilógico lo que me estás diciendo. ¿Cómo solamente saliendo a ver una serpiente, una víbora ahí en un palo voy a ser sanado? Me pregunto, ¿cuántas personas habrán muerto teniendo solamente a unos pasos la solución a su problema, la salvación? ¿Cuántas personas todavía habrían muerto en el campamento? Y seguro que pasó en el campamento, y seguro todavía sucede al día de hoy. Y como dice inclusive Pablo, lo enfrentó en su momento, porque cuando Pablo, que comienza a predicar el Evangelio, los primeros pasos del Evangelio, se enfrentó a este tipo de personas que no creían, que les parecía ridículo la predicación de la cruz y la sola fe en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 24, dice esto: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula, dice Pablo, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos ofenden, y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor espera de nosotros, es que solamente tengamos fe, pero reitero, la fe correcta, y aún con esto, aún con esta incredulidad, aún cuando a veces nosotros decimos: no, es que no puede ser tan fácil, no puede ser tan sencillo, no puede ser simplemente por fe, aún con esto, aún con estas declaraciones, la gloria de Dios continúa siendo paciente con la humanidad. La gloria de Dios continúa siendo paciente. Pero debemos recordar que es importante tener fe, por un lado,
pero que es más importante aún tener la fe correcta. Pero hemos dejado por un momento desatendido tanto al Señor Jesús como a Nicodemo, así que regresemos al relato una vez más. Y seguramente el Señor le da a Nicodemo un momento de respiro para que asimile lo que le acaba de decir. El Señor le está diciendo primero, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y después le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto. Son las dos cosas que el Señor le dice a Nicodemo. Y Nicodemo es un hombre inteligente. Rápidamente seguro comienza a hacer las cuentas y Nicodemo sabe que 2 más 2 es 4. Y haciendo las cuentas entiende, porque él nos dice que él era maestro de la ley. Y él entiende, y mientras Jesús le da ese momento de respiro, Nicodemo seguramente en su cabeza comienza a formular una nueva pregunta, pero antes de que pueda expresarla en voz alta, el Señor ya tiene la respuesta, porque él ya conoce la pregunta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere salvarnos? Esa es la pregunta que tiene Nicodemo. Y es ahí donde el Señor toma la palabra y va a mencionar lo que posiblemente es el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. Es más, yo diría, cierren su Biblia, seguramente usted lo conoce, Juan 3:16. Ayúdeme a decirlo bien fuerte. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo más famoso de toda la Biblia. Podría decirse que el 99.9% de los tratados y folletos evangelísticos tiene ese versículo en alguna parte. Cualquier curso de evangelismo que se precie de ser curso de evangelismo va a enseñarle a sus alumnos a usar este pasaje sí o sí. Es más, si usted va a una campaña de evangelismo y no mencionan este versículo, pida que le regresen su ofrenda, de verdad. Si no mencionan este versículo, pida que le... No, cierto, es broma. Pero, de verdad, este versículo es súper famoso. Es lo más famoso que podemos encontrar de versículos de la Biblia. Pero aunque es el más famoso, el más compartido, el que más gente conoce, la primera vez que se usa, que es en esta conversación, la primera vez que alguien lo usa, que es el Señor Jesús mismo, ¿sabe qué? No funcionó. La persona que se le dijo, en este caso Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, no funcionó. Nicodemo no se unió a la fila de los discípulos en ese momento. No dejó todo para seguir al Señor, como en otros casos leemos en la Biblia, y dejándolo todo siguió al Señor. Nosotros esperaríamos eso, ¿cierto? En el relato de Nicodemo. Y entonces el Señor Jesús le dijo, mira Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y después de esto, y escuchando esto, Nicodemo lo dejó todo y siguió al Señor, ¿cierto? Nosotros pensamos eso, pero no pasó. No dejó de ser ni siquiera un fariseo. Nicodemo continuó con su vida normal hasta cierto punto. ¿Por qué? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones en este día, pero es importante que nos lo llevemos bien grabado, porque la gloria de Dios es paciente. Luego de esta conversación nocturna, Nicodemo no comenzó a seguir al Señor. No obstante, el Señor no lo acusó de ser solamente un curioso espiritual, ni le reprochó su falta de convicción, ni lo recriminó de que le hiciera perder el tiempo. No, el Señor Jesús habló con él durante la noche. Le dijo estas palabras, que son las palabras, reitero, que se usan más en el evangelismo. Y a pesar de esto, Nicodemo siguió con su vida, entre comillas, normal. Y el Señor no dijo nada. El Señor dejó que Nicodemo se fuera aquella noche porque la gloria de Dios es paciente. Y entonces pregunta, ¿Nicodemo llegó a ver la gloria de Dios? Yo pienso que sí. Inclusive creo saber cuándo sucedió. Creo saber cuándo es que pasó que Nicodemo llegó a ver la gloria de Dios. No vaya para allá, ponga atención. Si usted anote esto. La segunda vez que aparece Nicodemo es en el relato también del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, del versículo 37 en adelante. Y nos dice esto, y yo creo que ahí es donde Nicodemo logró ver la gloria de Dios. Dice, el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed, pues venid a mí. Luego el versículo 40 dice, algunos de la multitud al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías. Pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendría de Galilea? Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso la mano encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos.
¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta, decían los fariseos, que lo sigue es ignorante de la ley, están bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. ¿Nota la diferencia entre el Señor Jesús y los fariseos? Nicodemo la notó. Mientras que los fariseos son intolerantes, faltos de paciencia, groseros y hasta ofensivos, el Señor Jesús le dedicó a Nicodemo la noche, su tiempo de descanso, para poder hablar con él. Lo escuchó atentamente, resolvió sus preguntas. Y cuando Nicodemo se fue esa noche sin haber tomado una decisión, el Señor no le recriminó nada, ni se enojó, ni se molestó, ni le dijo: Nicodemo, esta es la última oportunidad que tienes. No, el Señor no dijo nada. Y Nicodemo se da cuenta de la diferencia entre los fariseos y el Señor Jesús. Y yo me imagino que es justamente en ese momento cuando Nicodemo, como dice el apóstol Juan, vio la gloria de Dios, la gloria del unigénito del Padre, y se dio cuenta: mis amigos aquí los fariseos ofenden al pueblo, me ofenden a mí. No son pacientes ni tolerantes, son groseros. Se creen ellos los dueños de la ley, pero cuando yo fui a Jesús esa noche, Él me recibió con cariño, me recibió, me habló, estuvo conmigo pacientemente. Y en ese momento yo me imagino que Nicodemo tomó una decisión. Ya para terminar, ¿sabe cuándo el Señor Jesús vio los resultados de su predicación con Nicodemo? En cierta forma podríamos decir que no lo vio. Sabemos que el Señor resucitó al tercer día luego de ser crucificado, sí, eso lo sabemos y sabemos que es cierto y es verdad, pero también sabemos que es cierto y verdad que el Señor murió. Y en ese intermedio entre que el Señor murió y su resurrección, en esos 3 días, en ese lapso de tiempo, es cuando esa conversación nocturna con Nicodemo dio sus primeros frutos. En el Evangelio de Juan, la tercera vez que aparece Nicodemo es aquí, Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 38 y 39. Dice: más tarde, luego de que ya hubieran crucificado al Señor y que el Señor hubiera muerto en la cruz, dice: más tarde, José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y de aloe. Tanto Nicodemo como otro hombre que menciona aquí que se llamaba José de Arimatea deciden salir de las sombras de ser secretamente seguidores de Jesús cuando el Señor ya estaba muerto. Y sí, nosotros sabemos la historia completa, nosotros sabemos que el Señor resucitó, pero ellos no lo sabían en ese momento. Y Nicodemo y José deciden identificarse con el Señor en el momento más peligroso, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen esto, cuando ellos van con Pilato y le piden poder recoger el cuerpo y poder llevarlo a una tumba, cuando ellos se identifican con el Señor, cuando ellos abiertamente reconocen que son seguidores y discípulos de Cristo, cuando ellos hacen esto, van a ser marcados por sus congéneres, por los otros fariseos. Seguramente perdieron sus puestos de autoridad y muy probablemente iban a ser perseguidos por haberse declarado seguidores de Jesús, ya cuando Jesús estaba muerto. ¿Para qué hacer esto? Ya cuando, reitero, ellos no sabían que iba a resucitar, pero ¿para qué hacer esto? ¿Para qué arriesgar sus puestos, sus posiciones, si ya Jesús estaba muerto? ¿Por qué? Otro fariseo como Nicodemo nos da la respuesta. Este se llamaba Pablo, también tuvo un encuentro con el Señor, también era fariseo como Nicodemo, también el Señor le tuvo paciencia, también el Señor lo ayudó, lo instruyó. Y este mismo fariseo nos da la respuesta: ¿por qué Nicodemo? ¿Por qué José de Arimatea? ¿Por qué Pablo lo hicieron? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 11 al 13 nos va a dar esa respuesta. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él no puede negarse a sí mismo. Por eso es que Nicodemo y José de Arimatea, en el peor de los momentos, en el momento más inoportuno y más peligroso, deciden identificarse con Él. ¿Por qué?
Porque ellos saben que no se identificaron con Él en vida. Ellos, reitero, no sabían que iba a resucitar, pero ellos dicen, si yo le fallo ahora, si ahora yo le fallo, ya no voy a tener cara para presentarme después, delante de Él o delante de nadie. Y por eso es que ellos deciden identificarse. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es paciente y finalmente da resultados. Y nosotros también tenemos que aprender de ello. Y hoy la gloria del Señor no ha cambiado. La gloria del Señor sigue siendo igual para Nicodemo, para José de Arimatea, para Pablo, para ti y para mí. La gloria del Señor es la misma. Es paciente. Esa gloria que nos espera todavía hasta el día de hoy para que nos comprometamos fielmente a venir a la iglesia, a servir al Señor, a leer nuestras Biblias, a orar. Esa gloria del Señor sigue siendo paciente como con Nicodemo, como con Pablo, como con José de Arimatea. También lo es para ti, también lo es para mí. Y la misma gloria de Dios que es paciente también nos da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque nos da esperanza para nuestros Nicodemos personales. Porque muy probablemente todos aquí tenemos un Nicodemo. Ese padre, ese esposo, ese amigo, ese primo, esa tía, que quizá por años le hemos predicado, que le hemos dicho ese Juan 3:16 una y otra vez, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y viene y pregunta y hace una pregunta y nosotros predicamos y compartimos y después de la predicación no hay una conversión, no hay un paso de fe. Y nosotros a veces podemos cansarnos y podemos decir, no, ya la próxima vez que venga no le voy a decir nada. Ya no voy a compartir, ya no voy a hablar, ya le dije muchas veces. Pero que el ejemplo del Señor Jesús y de Nicodemo nos inspire y nos instruya a hacerlo una vez más. Porque con Nicodemo funcionó. Tal vez no de inmediato, tuvieron que pasar años. Pero Nicodemo se convirtió en un discípulo del Señor. Y tal vez ese Nicodemo personal, ese tía, ese primo, ese amigo, esa persona a la cual tú le has compartido y que le has dado ese Juan 3:16, pero que nunca ha creído, tal vez, en algún punto lo haga. Y tal vez como el Señor Jesús también suceda, tal vez no te toque verlo. Tal vez sea un compañero de trabajo y no lo vuelvas a ver por alguna situación, pero tal vez él llegue a creer muchos años después y tal vez no te toque verlo a ti. Ya sea por la distancia, por la separación o inclusive por la muerte, como en el caso del Señor Jesús. Tal vez por eso no nos toque verlo. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos o no debemos seguir compartiendo el mensaje, porque la gloria de Dios es paciente. Ya para terminar, hay un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Es un pasaje bien conocido, usted búsquelo después en su casa, San Marcos, capítulo 10. Y nos habla acerca de una persona, nos dice el relato, inclusive lo va a usted encontrar marcado como el joven rico. Marcos, capítulo 10, versículo 17 en adelante, usted puede leerlo más tranquilamente en su casa. Y siempre me llamó la atención este pasaje, porque usted lo conoce, dice que el Señor iba caminando y entonces se le acerca un joven que era rico y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y usted conoce el pasaje, el Señor le dice, mira, guarda los mandamientos, honra a tu padre, etcétera, etcétera, le dice, y el joven responde, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y les recomiendo que lo lean en Marcos, porque Marcos hace una mención que otros evangelios no mencionan cuando hablan acerca de esto. Dice que entonces el Señor Jesús vio al joven y lo amó. Y lo amó, dice ahí. Pero hasta cierto punto podríamos decir que es una historia triste, porque después de esto le dice el Señor, solamente una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego vienes y me sigues. Esa es la respuesta del Señor Jesús. Y el relato nos dice que este joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, tenía muchas cosas y él se fue triste. Y el relato después continúa hablándonos acerca del problema o el peligro de las riquezas. No está mal tener riquezas, aunque no es el tema, pero sí nos habla que es un peligro. Pero luego más adelante, en Marcos capítulo 14, cuando se da ya previo a la crucifixión del Señor, capítulo 14, versículos 51 y 52, si no mal recuerdo, hay uno de esos, como les decía hace un momento atrás, de esos relatos raros que podemos encontrar en la Biblia. Dice de esta manera, pero cierto joven, el Señor Jesús, ya había sido capturado en el huerto de Getsemaní, todavía no había sido juzgado, pero ya lo llevaban los guardias.
Y es lo que nos dice aquí, dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Y no hay otra mención de este joven. De hecho, ningún otro evangelio menciona este episodio, solamente se nos dice que había un joven que está solamente desnudo, posiblemente no desnudo completamente, muy probablemente se refiere a que no llevaba nada más que la ropa interior. Okay. Es probable lo que se menciona aquí. Y dice que solamente iba cubierto con una cosa, con una sábana. Pero me llama la atención que la palabra que se usa, recuerden ustedes que la Biblia fue escrita originalmente en griego, y la palabra que se usa aquí para describir sábana se refiere a una tela de lino fino, de lino muy fino. Es decir, no era una sábana cualquiera, era una tela de una composición fina, muy especial. Y no cualquiera puede tener una sábana o una tela de esa manera. Yo no sé usted si tiene sábanas de seda en casa, ¿no? Pero son las especiales, las que solamente ponemos en ciertas situaciones, porque esas son las que me costaron mucho y no las pongo todos los días, ¿no? O algún objeto que usted tenga especial, de mayor precio, de mayor valor. Bueno, nos dice que este joven iba cubierto solamente con una sábana, pero reitero, la palabra nos habla acerca de que era una sábana o una tela de lino fino. ¿Quiénes tenían o quiénes usaban lino fino? Pregunto. ¿Los reyes o las personas ricas? ¿Qué otro joven rico acabamos de mencionar hace unos minutos atrás? El que se fue, ¿cierto? Y dice ahí la Biblia que el Señor lo amó, pero que en ese momento, en el momento en que él fue a preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? La misma pregunta que Nicodemo, lo que acabamos de ver en esta mañana, la misma pregunta. Y el Señor le da una respuesta similar. Guarda los mandamientos y lo único que te falta, muchacho, es vender todo lo que tienes. Pero en ese momento cuando predicó con el Señor, el relato al menos nos dice que se fue triste porque tenía mucho. Pero luego no nos dice qué pasó, a menos que tengamos aquí una pista. Y es posible, y no estoy diciendo que sea él, pero es posible. Y me gusta pensar que sí, la Biblia no lo deja claro, pero me gusta a mí pensar que sí. Que este joven de la sábana, del manto de lino fino, es ese mismo joven rico que regresa. ¿Cuánto tiempo después? No lo sé. Por lo menos en la Biblia, aquí en el Evangelio de Marcos, pasan 4 capítulos. Y eso puede ser meses o inclusive años. Pero años tal vez, o meses después, ese mismo joven, quizá esa noche, esa tarde después de platicar con el Señor, se fue a su casa. Y las palabras del Señor resonaban en su cabeza: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se levantaba y escuchaba esas palabras. Iba a comer y escuchaba esas palabras. Antes de acostarse se escuchaba esas palabras. ¿Y qué es posiblemente lo que terminó haciendo ese joven? Si fuera este joven que solamente iba cubierto con una sábana, lo más seguro es que terminó obedeciendo, dando todas sus posesiones a los pobres. Y llegó un poco tarde, entre comillas, porque el Señor lo estaba capturando. Y tal vez en ese momento el Señor no tuvo tiempo, el relato ya no nos dice más, pero tal vez después el mismo Señor lo encontró, después de su resurrección, no lo sabemos. Pero este joven iba para algo a ver al Señor en el Getsemaní. Tal vez era para decirle: Señor, aquí estoy. Me costó meses o años inclusive, pero tu gloria, la gloria de Dios es paciente. He dejado todo atrás, todas mis posesiones. Aquí estoy. ¿Ahora qué hago? ¿Por qué? Reitero, porque la gloria de Dios es paciente. Y nosotros también tenemos, tanto por un lado, que aprender eso, que la gloria de Dios es paciente con nosotros, y también aprender a ser pacientes con otros. Porque el resultado, el momento de la conversión, el momento de la decisión, el momento en que el joven rico, como podríamos decir aquí, posiblemente terminó entregando todo, no sabemos cuándo llegue. En el caso de Nicodemo, él fue a hablar con el Señor al principio de su ministerio y se identificó con el Señor ¿cuándo? Cuando él ya estaba muerto. Este joven rico, si fuera el mismo, fue a preguntarle al Señor y no obedeció de inmediato. Pero con el tiempo, ya que la gloria de Dios es paciente, y si este fuera el mismo joven, posiblemente lo hizo. Una vez más, si usted se va a llevar algo en esta mañana, es que la gloria de Dios es paciente. Cierre sus ojos y vamos ahora. Padre Celestial,
Te queremos dar gracias nosotros en esta mañana porque tu gloria ha sido paciente con todos nosotros. Porque seguramente aquí hay personas que recibimos el mensaje cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños y tardamos en responder. Nos burlamos, no creímos, te fallamos tal vez incluso, aunque ya veníamos a una iglesia, nos separamos por mucho tiempo, nos fuimos, pero aún así tu gloria continuó siendo paciente con nosotros y hasta el día de hoy lo es. Tú eres paciente con nosotros para que nos comprometamos, para que te sigamos, para que te sirvamos completamente con todo lo que somos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque esa gloria tuya, esa gloria que es paciente con nosotros, también debe enseñarnos que nosotros debemos ser pacientes con los demás. Que habrá personas que escucharán el mensaje y así como Nicodemo no creerán de inmediato, pero eso no quiere decir que están condenados o que están perdidos. Tal vez su tiempo de la salvación aún no ha llegado. Y nosotros pacientemente, como es tu gloria, debemos continuar orando, insistiendo, hablando, compartiendo, sin saber cuándo será el momento, pero que nosotros también aprendamos eso. Padre, muchas gracias porque tu gloria ha sido paciente con nosotros. Queremos pedirte, por favor, Señor, que nos ayudes también a ser pacientes con aquellos que compartimos tu palabra. En tus manos nos encomendamos en este inicio de semana, guárdanos en este domingo. Llévanos con bien a casa, guárdanos en esta tarde. Protege, Señor, nuestro día y en tus manos ponemos esta semana. Todo esto te pedimos y te damos una vez más gracias por tu gloria paciente, Señor. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.